tardes. Agradecer a la organización que haya pensado en mí para participar en este seminario, y particularmente en Sara. Cuando se me invitó a participar, se me planteó la posibilidad... Perdón, ¿se escucha ahora bien? Pues eso, que yo me planteaba durante el tiempo que estuve preparando esta exposición, si hablar del proyecto Educalo, que es un proyecto que estamos haciendo en Elche, en la provincia de Alicante, con unas características muy concretas, o si realmente reflexionar sobre la cuestión de fondo de lo que yo considero que es la situación del alumnado gitano y, por extensión, de la población gitana, referido a España en concreto, pero que creo que se puede extender el análisis a otros muchos países. Lo que ocurre es que por desconocimiento en profundidad no me atrevo a hacerlo, pero con las pistas que voy a ir dando supongo que muchos irán cerrando círculos en su cabeza y viendo que se puede aplicar a sus contextos nacionales o regionales. Bueno, en fin. Yo no soy mucho de prepararme las ponencias leyendo, pero teniendo en cuenta que hay dificultad en el idioma, quiero decir que hay diversos idiomas, con ese fin voy a ir leyendo lo más despacio posible, por amabilidad a las compañeras que están en el fondo, que están haciendo un trabajo, creo que difícil. Bueno, pues vamos para allá. La situación del alumnado gitano con respecto al itinerario educativo es desoladora. Dos datos sirven para ilustrar esta catástrofe. Un 80% no concluye la etapa obligatoria, frente al 20% de la media española. Y apenas un 1% alcanza niveles superiores frente al 29% de la media española. A pesar de los distintos gobiernos y distintas medidas aplicadas para mejorar o corregir esta situación en los últimos 30 años en España, la situación sigue igual, cuando no peor. Parto, por tanto, de una constatación: el fracaso de la escuela como mecanismo de nivelación social para los gitanos. Algunos datos para ilustrar lo que estoy diciendo. Estos datos los extraigo de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020, que viene siendo una aplicación de la Directiva 2020 de Europa aplicada al territorio español. Los datos estimados con que se encuentran en relación con la enseñanza primaria de la población gitana infantil y juvenil son los siguientes. Normalización del alumnado gitano en el acceso a la escuela, un 97,76%. Nivelación en el nivel curricular exigido, un 70%. Normalización en su relación social en el aula, un 57,10%. Normalización de la adquisición de ritos, rutinas y normas escolares, un 67%. En cuanto a la enseñanza secundaria, se dispone de los siguientes datos. Del alumnado gitano que comienza primero de la ESO, el primer curso de aquí sería bachiller, aproximadamente un 80% abandona esta etapa antes de finalizar el curso. Los mayores índices de abandono se dan entre chicos, sobre todo en los primeros cursos. Las chicas gitanas abandonan particularmente en el paso de primaria a secundaria. El 39% del alumnado gitano asiste a programas de educación compensatoria frente al 14% del alumnado no gitano. De los 1.462.771 estudiantes universitarios que hay en España en este momento,
si la media de la población gitana fuese la misma que la media española, habría unos 29.000 estudiantes universitarios gitanos en España, debería haber, según la media española. Pues bien, pues la realidad es que esos datos no llegan ni apenas ni a 100, es decir, no llegan ni a un 1% población gitana que alcanza estudios superiores. Bien, ante esta constatación, la pregunta obligada es: ¿son estas desigualdades del rendimiento académico que se da entre estudiantes gitanos reflejo de los distintos orígenes, clases sociales, o además están condicionadas o ligadas a su condición étnica? Expresado de un modo más conciso, ¿la desventaja es de origen social o es de origen étnico? La respuesta a este interrogante suele afrontarse mediante el uso de técnicas de análisis multivariables y siguiendo el patrón que describo a continuación. Voy a describir algunos de los ítems que se utilizan para elaborar distintas aproximaciones a una explicación sobre la desventaja académica entre distintos grupos sociales. En cuanto a la desventaja social, lo atiende a la desventaja económica, por supuesto, la desventaja del capital parental, la implicación educativa de los padres en el seguimiento escolar de los hijos, diferencias entre expectativas y aspiraciones. Bien, todos estos elementos que acabo de decir, no hay duda, quiero decir, no podemos, está demostrado por muchos estudios que se han hecho, que es un factor muy importante. Todos estos condicionantes son muy importantes a la hora de explicar el desnivel en cuanto al rendimiento académico. Pero a pesar de su importancia, no explican por sí solos esta desventaja. Una segunda opción es acudir a elementos étnicos. Y en ese sentido tendríamos que abordar las diferencias culturales de tipo normativo, la discriminación, las relaciones y las redes sociales coétnicas, los grupos parentales coétnicos y de oposición cultural, el contexto escolar, la concentración del alumnado gitano en determinados centros educativos, en fin, muchos elementos. Pero tanto, por lo que he podido analizar, tanto la Estrategia Europea 2020 como la implantación española de esa estrategia parten de una explicación que, aunque admite ciertas desventajas étnicas, se decanta fundamentalmente por los postulados de las tesis de origen social. Esto explica que las propuestas a los Estados miembros realizadas por la Unión Europea buscan fomentar la integración social y económica de los gitanos. Dice el primer punto de la declaración del Marco Europeo de la Estrategia Nacional de la Inclusión para los Gitanos hasta 2020. Dice exactamente: mejorar la situación de los gitanos, un imperativo social y económico para la Unión y sus Estados miembros. Es decir, que enfocan la mirada básicamente en explicar esa diferencia en base a diferencias de tipo social. Desde este planteamiento, bajo mi punto de vista, se implementan medidas paliativas o compensatorias que buscan la inclusión por medio de la normalización. Pero, ¿qué queremos decir por tal cosa, por normalizar? Para Foucault, significaría entrar dentro de la lógica del poder disciplinario que realiza una serie de mediciones en el que hacer educativo y lo que está fuera de esas mediciones es considerado como anormal. Y por tanto, la función de la sanción es normalizar, homogeneizar los comportamientos a través de la vigilancia, la jerarquía y la corrección normalizadora.
Aunque sin duda resultaría interesante analizar las teorías de la desventaja social y las teorías de las desventajas étnicas en relación al alumnado gitano, no lo haré porque considero que sería confundir la causa con el efecto. Y sería confundir la causa con el efecto porque las desventajas sociales o económicas de los gitanos es efecto de su situación jurídica y política, como trataré de explicar. El altísimo nivel de abandono escolar del alumnado gitano, un 80%, me hace necesario plantearme la cuestión de una forma radical, donde radical significa tomar las cosas desde la raíz. Para ello es necesario situar la cuestión en su contexto de aparición, desarrollo y proyección. Con el fin de lograr mi propósito, centraré mi reflexión en dos fuerzas que se contraponen en un mismo campo de batalla. De un lado, atenderé a precisar el modo en que se ha ido construyendo un cauce semántico que crea las coordenadas interpretativas que hace inteligible una determinada recepción del hecho gitano. ¿Vale? Y de otro, el estatuto ontológico en que queda situado el hecho gitano. Por cuestiones de tiempo no podré detenerme en analizar las técnicas de acción que este campo semántico justifica y pone en acción. Por tanto, más que una labor arqueológica en el sentido de Foucault, realizaré un análisis genealógico en el sentido de Nietzsche, en tanto que me ocuparé de indagar las condiciones de emergencia de lo gitano y de sus implicaciones actuales. Quiero demostrar cómo se ha constituido el proceso de semantización en torno al hecho gitano y tratar de establecer el lazo genético que lo vincula a quienes participan de él y lo defienden. Determinar la voluntad a partir de la que se juzga y las prácticas sociales que legitima y que por tanto incita. Se trata de tres ejes cuya especificidad e interconexiones hay que analizar: el eje del saber, el eje del poder y el eje del querer. Los tres ejes se remiten y se coimplican mutuamente. Si los distingo es sólo por claridad expositiva. Así, bien, he utilizado el término de lo gitano para diferenciarlo de los gitanos, porque ambos términos tienen contenidos distintos. Lo gitano no lo identifico sin más con los gitanos. Con este segundo término hago referencia al modo en que se miran y se ven a sí mismos los gitanos y a los mecanismos sociales que fundamentan esta cosmovisión. Ahora me he perdido yo. Es que parece que voy como sin pilas y entonces me cuesta, ¿vale? Pero me encuentro enseguida. Bien. Vale, es que, vale, aquí. O si quiere, con lo gitano, quiero indicar ya no solo el modo en que es interpretado, sino el entramado de condiciones epistemológicas, técnicas y morales
que han posibilitado una determinada recepción del hecho gitano. O si se quiere, con lo gitano, quiero indicar el horizonte semántico que hace que una determinada interpretación del hecho gitano sea inteligible. Me detendré someramente en indicar cómo emerge y se fija lo que he denominado lo gitano en dos aspectos básicos. Por un lado, en la exclusión política, que se encarga de crear las condiciones que hace imposible que los gitanos ejerzan su propia soberanía, y una exclusión epistemológica, que consiste en excluir la posibilidad de pensar a los gitanos. Excluir es quedar fuera de una persona, un colectivo, un sector, un territorio. Está excluido si no se pertenece a, si no se beneficia de un sistema o espacio social, político, cultural, económico, al no tener acceso al objeto propio que lo constituye. Mi cuestión, por tanto, ya no es la pobreza y las desigualdades en la pirámide social, sino en qué medida se tiene o no se tiene lugar para los gitanos en España y, por extensión, para los gitanos en Europa. O si se prefiere, en qué medida la exclusión es un mecanismo inherente al modo en que ha sido semantizado el hecho gitano. Mi problema no reside, por tanto, en las disparidades entre los más favorecidos y los menos en la escala social, sino si hay un lugar para ellos o si no lo hay. Parto de que es la propia organización social la que elabora en su interior poblaciones sobrantes. El rostro de estas poblaciones es variado: pobres, marginados, disidentes, minorías. Cada uno de estos grupos tiene su propio devenir histórico, pero todos comparten un nexo común: son excluidos del sistema social a consecuencia del funcionamiento del Estado. En las siguientes páginas me detendré a esbozar cómo se ha producido la exclusión de un grupo humano que ha sido y es sistemáticamente excluido: los gitanos. Comenzaré ahora a explicar qué entiendo por exclusión política. Prácticamente desde la aparición de los primeros gitanos en tierras del occidente europeo, se han implementado medidas para su exclusión. Es una cuestión todavía por hacer el analizar esa reacción casi atávica a los gitanos. Ningún gobierno quiso nunca a los gitanos. Todos los países del ámbito europeo tienen una legislación en su contra. Será una cuestión apasionante recopilar toda esa legislación y emprender un análisis comparativo de esta cuestión. Desgraciadamente, esta labor no se puede emprender porque en muchos países no se ha comenzado aún siquiera la recopilación de ese material. No es el caso de España. Contamos con la localización de buena parte del corpus legislativo contra los gitanos. Esto me capacita para emprender un análisis sobre los mecanismos de exclusión utilizados para con los gitanos españoles por parte del aparato del Estado. Pero antes voy a dar unas fechas. Las fechas que voy a citar a continuación son las fechas de las distintas pragmáticas contra los gitanos en el territorio español.
son 4, casi 5 páginas, pero creo que es necesario para darse cuenta de la dimensión del hecho. Voy a citar únicamente las fechas. 1499, 1512, 1539, 1542, 1543, 1547, 1549, 1560, 1564, 1571, 1580, 1583, 1585, 1586, 1590, 1591, 1611, 1616, 1619, 1627, 1646, 1695, 1695, 1706, 1717, 1727, 1729, 1731, 1738, 1745, 1746, 1700. En 1746 hubo 5 pragmáticas contra los gitanos. 1749, 1761, 1765, 1783, 1784, 1788, 1793. A esto hay que añadirle la ley de vagos y maleantes, que en España se inició en los años 40 y tuvo vigencia hasta 1978, y que se aplicaba particularmente a los gitanos también. Además de esa legislación existía otra, que era el régimen interno de la Guardia Civil, que es un cuerpo de seguridad del Estado español, que en sus artículos 4, 5 y 6 hacía mención explícita a los gitanos, en el sentido de que había que estar muy pendiente de ellos porque eran propensos al robo, con lo cual había que vigilarlos estrechamente. Bien. Este periodo legislativo abarca en la península ibérica desde 1499 hasta oficialmente 1978. La legislación antigitana en España se inicia con la pragmática de los Reyes Católicos de 1499 y cesa oficialmente en el año 1978 con la aprobación de la actual Constitución española. Y mi pregunta es posible que una práctica jurídica que se desarrolla en España durante casi 600 años desaparezca sin dejar rastro? Mi respuesta es que, a pesar de que ha desaparecido de la legislación la discriminación directa contra los gitanos, la legislación histórica de la que he dado cuenta anteriormente creó una recepción que todavía es vigente, es decir, un modo de interpretación de los gitanos que todavía es vigente. Por supuesto, existe un marco jurídico sancionado que garantiza la igualdad y la no discriminación, lo que no impide que exista un modo de recepción del hecho gitano construido históricamente y que actúa de modo silencioso, el cual no solo está esta construcción silenciosa no solamente está construida socialmente, sino que, y esto es tal vez lo más grave, determina los límites a partir de los cuales es posible pensar y percibir el hecho gitano.
Mi intención es nombrarlo y mi objeto es combatirlo. La existencia de esta legislación histórica hacia los gitanos nos indica ya dos cosas de entrada. De un lado, la existencia de una mirada que distingue y valora de un modo concreto la diferencia gitana y la obstinación de hacerla desaparecer, y de otro, la insistencia gitana por mantener su propia diferencia. Esta será la tensión desde la cual se desarrolla la legislación antigitana en las leyes españolas. Esto es importante señalarlo porque conviene no olvidar que los gitanos en España históricamente no aceptaron la legislación que se les aplicaba, pero no de un modo pasivo, es decir, como una negación única y exclusivamente, sino porque tenían una afirmación distinta. Es decir, no se negaban únicamente a lo que la legislación les obligaba, sino que ellos tenían una forma, una afirmación que se chocaba frontalmente con lo que se pretendía de ellos. Y ese es el nervio de la cuestión. Es decir, distintas percepciones del bien, de la moral, de la justicia. Ese es el fondo de la cuestión. Esta será la tensión desde la cual se desarrolla la legislación antigitana en las leyes españolas. Desde el punto de vista legislativo, los gitanos son objeto de disposiciones específicas por parte de todos los monarcas españoles, desde los reyes católicos hasta Alfonso XII. Y esta legislación no se confunde con ninguna otra. Sería imposible realizar un análisis detallado de toda esta legislación. Por ello, partiré de la pragmática de los reyes católicos y desde ahí estableceré la doble exclusión a la que me he referido antes con relación a los gitanos, la relación epistemológica y la relación política. Pero antes de hacerlo, conviene contextualizar el momento de emergencia de lo que llamo los gitanos. Los gitanos llegamos a España a finales del siglo, a mitad del siglo XVI, y eso coincide con un proceso de creación de identidad nacional española. A finales del siglo XVI, en España, se hace predominante una clara voluntad de acabar con cualquier tipo de diferencia. Aparece una pasión por lo uno, basado en un teologismo jurídico y un biologismo social, de la que deriva una moral autoritaria y excluyente. Esta voluntad de identidad absolutista afecta a todos los ámbitos sociales. En los reinos peninsulares, el despliegue de esta voluntad de identidad nacional crece a medida que crece el dominio cristiano sobre la península y encuentra uno de sus puntos culminantes con la unificación política y religiosa del Estado español, con la llegada al trono de los reyes católicos. Estos consiguen imponer la unidad territorial, política y religiosa. En este sentido, señala Luis Suárez, un historiador español, los reyes católicos pretendían que los cristianos fueran ortodoxos, que los judíos se convirtieran, que los musulmanes aceptaran el bautismo, a fin de obtener súbditos de una misma clase. Persiguieron y castigaron a los cristianos que se dejaban ganar por doctrinas heréticas, porque estaban convencidos de que la heterodoxia era el más detestable y peligroso crimen que amenazaba la base de sustentación de todo el cuerpo social, la fe sin la cual ésta vendría a desaparecer. A los judíos
y a los moriscos se les dice aproximadamente: la comunidad española no puede aceptaros con vuestra fe, debéis abjurar de ellos o abandonar el país. Este proceso, bien, voy a detenerme un poquito aquí para explicar someramente, porque no sé hasta qué punto. Bueno, voy a seguir luego, si acaso lo retomamos. Este proceso de afirmación nacional genera una sensibilidad hacia los otros, que conlleva un discurso negativo, una lógica de la negación. Quien afirma, inevitablemente niega a la vez. En esta lógica de la negación, la carga de la prueba no descansa en la validez de los argumentos y en el uso correcto de las derivaciones, sino en la certeza de las convicciones y en la capacidad para imponerlas. Opera en tres niveles argumentativos: un nivel epistemológico, un nivel moral y un nivel estratégico. No voy a detenerme a analizar en esta ocasión estos niveles por cuestión de tiempo. Lo que me interesa resaltar es que son tres los principales elementos sobre los que se aplica esta lógica: judíos, musulmanes y gitanos. Cada elemento de esta tríada tiene su propia deriva. No voy a detenerme ahora en seguir la deriva morisca ni hebrea, más que en la medida en que es interesante para mis actuales intenciones. Y mi intención es captar el horizonte significativo desde el cual cobra sentido el discurso antigitano en España. La expulsión de los judíos de 1492, el 30 de marzo, por los Reyes Católicos, por el cual se obligaba a todos los judíos de la península a convertirse al catolicismo o ser expulsados en el término de 10 días, hasta el 10 de julio de 1492. Es decir, la pragmática contra los judíos aparece el 31 de marzo y tenían de tiempo para los judíos o bien para convertirse al catolicismo o bien para salir del país hasta el 10 de julio. Bien, por motivos logísticos se extendió este plazo hasta el 2 de agosto a las 12 de la noche, concretamente. Fernando el Católico firmaba otro para el Reino de Aragón. Ambos partían de un mismo borrador elaborado por Torquemada, inquisidor general de España. La expulsión de los moriscos, por otra parte, se produce el 9 de abril de 1609. Felipe III decretó la expulsión de los moriscos descendientes de población musulmana convertida al cristianismo por la pragmática de conversión forzosa de 1502. En España se genera un proceso por el cual el proceso de identidad de lo que significa ser español tenía que expulsar cualquier elemento que le pareciera extraño, y en ese sentido estaban los judíos y los moriscos, que los moriscos eran descendientes de árabes que habían conquistado la península y se habían quedado en ella después de la conquista cristiana. Lo que está claro es que tanto con los judíos como con los musulmanes, con los moriscos, la intención de los reyes católicos es expulsarla, es decir, hacerla desaparecer directamente. No forman parte de la creación de la identidad española que está
apareciendo en ese momento en el siglo XVI. Por lo tanto, la solución es la expulsión. En este contexto de creación de identidad nacional hay que situar la emergencia de lo gitano, en un contexto que niega cualquier atisbo de diferencia, por mínimo que sea. Recordemos que los musulmanes, los musulmanes en España estaban presentes desde el siglo VIII y los judíos desde no se sabe cuándo, desde época romana, incluso hay datos, ¿no? Con lo cual la presencia de estas dos comunidades era muy importante y estaba muy arraigada en el país. Pero eso no supuso que no se pudiese expulsar. Y en todo esto, ¿qué pasó con los gitanos? Pues la legislación, todo el proceso legislativo, se mueve en dos posiciones antagónicas que jamás se llegaron a resolver. Entre la expulsión, hubo muchos magistrados que elaboraron proyectos de expulsión de los gitanos, y la asimilación, por medio de la normalización de la población. El triunfo definitivo en esta batalla, por lo menos hasta el momento presente, fue la postura de la normalización, de la asimilación, sobre todo a partir de 1717, cuando las leyes en el Estado español se unifican bajo un único criterio. Anteriormente en España había distintos fueros distintas leyes para determinadas comarcas o reinos y tal y cual. A partir de 1717, por el decreto de la nueva planta, que se llama así, se unifica la legislación a nivel nacional. Y es en ese momento cuando se produce el triunfo definitivo de la postura asimilacionista con respecto a los gitanos. Bien. Y en esta dialéctica, aunque triunfa la postura asimilacionista, no desaparece la postura que trata de expulsar a los gitanos, no desaparece nunca. Y en esta dialéctica entre la expulsión y la asimilación es donde germina la doble exclusión de la que he hablado al principio: la exclusión política y la exclusión epistemológica. Por exclusión política me referiré al proceso por el cual a los gitanos se les sustrajo la condición jurídica para asimilarlos a delincuentes. Y este proceso se inicia con la pragmática de los Reyes Católicos. Voy a entrar en ello. En un primer momento, a los gitanos, es decir, cuando aparecen los gitanos por primera vez en España, a partir del siglo XV, mitad del siglo XV, los gitanos son bien acogidos. Obtienen cartas de protección, salvoconductos, permisos de los señores y reyes feudales e incluso del Santo Pontífice. La obtención de estos documentos casi siempre se obtenía al declarar los gitanos como motivo de su itinerancia motivos religiosos. Uno de los primeros documentos de ese tipo otorgado a un grupo de gitanos se sitúa en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza. A esta ciudad llegó un grupo de gitanos al frente de la cual se destacaba el conde don Juan de Egipto Menor. En audiencia con el rey Alfonso V el Magnánimo, solicita permiso para ir a Santiago de Compostela a peregrinar. Cuenta que salidos de Egipto, descendientes de paganos convertidos al cristianismo, volvieron a la idolatría y al hacerlo quedaron obligados a pagar su deuda peregrinando a los lugares sagrados de la cristiandad.
Esta es, con pequeñas variantes, la explicación que ofrecían los gitanos de su nomadismo. Los gitanos durante todo el siglo XV justifican su itinerancia por motivos religiosos y en la mayoría de ocasiones obtienen los beneficios de tal condición. Así nos encontramos que durante todo el siglo XV todos o casi todos los grupos de gitanos que se hallaban repartidos por todo el continente europeo portaban salvoconductos de diversos reyes, príncipes y señores que les concedían permiso de paso. Estas cartas de protección otorgan a los gitanos la consideración jurídica de peregrinos y les garantiza los derechos de dicha condición. La figura jurídica del peregrino es una realidad establecida en los reinos peninsulares desde hacía mucho antes de la llegada de los gitanos. Con la finalidad de proteger al peregrino se aprobaron infinidad de normas civiles y eclesiásticas regulando todas las facetas de la vida del peregrino, que darán lugar a lo que se ha denominado el ordenamiento jurídico o código de los peregrinos. Una de las primeras manifestaciones jurídicas de la protección del peregrino lo constituye el canon cuarto del Concilio de León de 1114. En él se regula la seguridad personal del peregrino y la legislación civil sigue el mismo ánimo protector. Así, por ejemplo, el rey Alfonso IX de León, que se da a sí mismo el título de protector de peregrinos, establece sanciones para quien atente contra la seguridad personal del peregrino. La protección personal de los peregrinos se une a la protección del propio camino real, sometido a la jurisdicción real, ¿vale?, para imponer sobre él la pax del camino, también denominada paz del camino. Pues bien, bajo esta consideración serán tratados los gitanos en un primer momento. Es decir, a los gitanos se les otorga en un primer momento el estatuto jurídico y la consideración política de peregrinos. Pero esta consideración durará poco tiempo. Los motivos de este cambio hay que buscarlos en varias direcciones, en las que no voy a detenerme en esta ocasión. Lo que me interesa precisar en este momento es en qué momento se produce ese cambio de consideración y las implicaciones jurídicas que este proceso conduce. Primero señalaré el momento. Este momento tiene una fecha histórica, el 4 de marzo de 1499. En esa fecha los reyes católicos inauguran el cauce semántico por donde circulará el discurso sobre los gitanos. Esta ley ofrece muchas posibilidades de análisis. No agotaré todas las vías. Indicaré el cambio de consideración jurídica y algunas de las implicaciones de esta nueva consideración. Desde la pragmática de los reyes católicos, las prácticas jurídicas que se refieren a los gitanos no solo quieren legislar sobre la muerte, sino también sobre la vida. La pragmática de 1499 es cierto que es una ley de expulsión y persecución que pone en práctica técnicas de exterminio, pero también es biopolítica, que incita a estrategias de disciplina y regulación. La pragmática de los reyes católicos no solo quiere
legislar sobre la vida, sino que también le compete, perdón, sobre la muerte, sino que también le compete la vida. Bien. Para aclarar esto, acudiré a los análisis de Foucault, donde distingue el nacimiento de las estrategias políticas que se ejercen en las sociedades modernas como la inversión del derecho soberano, del dejar vivir y hacer morir, que era el derecho soberano en el antiguo régimen, como lo llama Foucault, es decir, la decisión sobre la muerte del otro, por un cambio, y es el hacer vivir y dejar morir. Ya el poder soberano ya no se ejerce tanto como un poder sobre la muerte, sobre la expulsión, la eliminación del otro, sino sobre cómo tiene que vivir, cuáles son los modos y formas en la que el súbdito tiene que vivir. Esto es lo que Foucault llama la inversión del poder soberano que se produce en la modernidad. Bien, pues los mecanismos biopolíticos incluyen técnicas de disciplina y regulación que quieren domesticar la vida de las poblaciones. Y esto nos remite a una interioridad. Por otro lado, el viejo poder soberano sobre la muerte no desaparece en las sociedades biopolíticas, sino que se ejerce mediante el racismo que instaura unas técnicas de muerte mediante el exterminio, la expulsión o el encierro, que trata de hacer desaparecer o al menos alejar lo que considera peligroso. Y esto nos indica una exterioridad. Pero ¿se dan ambas a la vez? Esto es, las técnicas de disciplina y regulación y las de exterminio pueden tener un mismo objeto. ¿Se puede gestionar una misma población con técnicas de exterminio y medidas disciplinarias? ¿Puede ser algo considerado como interior y exterior? Sí, un límite, un borde. Sostengo que lo gitano se solidifica en las prácticas jurídicas como un límite entre un interior y un exterior. Esto aclararía el encadenamiento entre técnicas de exterminio y medidas disciplinarias, que es una constante en la legislación en torno a los gitanos en España. Ya desde la pragmática de 1499 se observa este doble encadenamiento hasta 1783. El esfuerzo de las prácticas jurídicas puestas en circulación en torno a los gitanos trata de incorporárselos, de digerirlos, de normalizarlos, y a la vez prescribe técnicas de exterminio. Estas técnicas de exterminio se bifurcan en tres modelos distintos, que tampoco voy a detenerme, simplemente voy a citarlos. Uno sería lo que Foucault llama el modelo de la lepra, otro sería el modelo de la peste y otro sería el modelo de la guerra. Es decir, o bien se expulsa, o bien se encierra, o bien se extermina físicamente al otro. Esos son los tres modelos de exterminio que los tres han recaído sobre la población gitana. Bien, la pragmática de 1499 insta a los gitanos a detenerse y vivir por oficio conocido. Y por oficio conocido hay que entender la agricultura. Detenerse y ligarse a la tierra aparecen como las dos medidas biopolíticas en torno a los gitanos. Digo biopolíticas porque tienen la intención
de disciplinar y regular una población nómada con técnicas que tratan de hacerla sedentaria. De otro lado, también aparecen como medidas de exterminio dos estrategias: la expulsión y la reclusión. A los gitanos inobedientes se les aplicará la expulsión en el caso de ser sorprendidos contraviniendo la norma. En el caso de que fuesen apresados por tercera vez, en caso de que fuera apresado por tercera vez, se les condenará a galeras por toda la vida. Voy a leer textualmente la pragmática, unas líneas de la pragmática de los Reyes Católicos. Cuando hable de egipcianos, el texto habla de egipcianos y no de gitanos, porque en España el término gitano procede precisamente de este término egipcianos. Como he dicho al principio, los gitanos se presentaban como originarios de Egipto Menor. Eso dio lugar a que en España en un primer momento se les llamara egipcianos, y con el tiempo se ha convertido en gitanos. Bien, dicho esto, leo el texto. Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que el día de esta ley fuera notificada y pregonada en nuestras cortes y villas, lugares y ciudades, que son cabeza de partido, hasta 60 días siguientes, cada uno viva por oficio conocido, y mejor supiere aprovecharse estando en los lugares donde acordaran asentarse y tomar viviendas de señores a quien sirvan y les den lo que mejor hubiera menester, y no vayan juntos por nuestros reinos como lo hacen, o dentro de 60 días salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ello en manera alguna, so pena de que si son hallados o tomados sin oficios, sin señores, juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno 100 latigazos la primera vez, y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por segunda vez que les corten las orejas y estén 60 en la condena y los tornen a desterrar, y por tercera vez que son cautivos se les prendiese para toda la vida. Esto es lo que dice el texto exactamente de la pragmática de los Reyes Católicos. Es decir, si de un lado tenemos técnicas biopolíticas de acción que tratan de regular y disciplinar la vida, de otro tenemos técnicas de exterminio. En la legislación española se entremezclan estos dos procedimientos de exterminio y de regulación. Los mecanismos biopolíticos... Espérate un momento, que es que un segundín que me he perdido, creo. Aquí, no, ya está, perdón, me he pasado una página. Bien, decía, estaba intentando decir que en la pragmática de los Reyes Católicos aparecían los dos elementos que antes hacía referencia, es decir, por un lado, medidas de normalización, de regulación, de disciplina, en tanto que procuraba domesticar la vida nómada de los gitanos, haciéndolo agricultores y por tanto sedentarios, y por otro lado no desaparecían las técnicas de exterminio, porque esta misma pragmática contenía la expulsión y el encierro como dos medidas de exterminio referente a los gitanos. Bien. Las prácticas... sí. Pues...
voy rápido. Intentaré no leer. Voy a intentar explicarlo sin leer, ¿vale? Bien, entonces voy a intentar ir un poquito rápido, con permiso. Bueno, bien, vamos a ver. Situada la cuestión, es decir, tenemos por un lado las técnicas de exterminio, tenemos por otro lado las medidas disciplinarias que se conjugan en la legislación española, y eso es una constante. Bien, pues este vínculo entre la regulación y la expulsión, entre el exterminio y la regulación que se aplica a los gitanos, remite a un centro común, a un nexo de unión, que es una figura jurídica que se llama el homo sacer. El homo sacer. Esto sí que lo voy a leer, ¿vale? Porque si no me puedo liar más que otra cosa. El homo sacer se incluye, es una figura en la que se incluye en el orden jurídico únicamente en la medida de su exclusión. Es decir, se incluye para ser excluido. Es una oscura figura del derecho romano, del derecho romano arcaico, en que la vida humana únicamente se incluye bajo la forma de su exclusión. Por tanto, la situación así creada no puede ser definida ni como una situación de hecho, puesto que se está negando su existencia, ni como una situación de derecho, puesto que se está expulsando precisamente de ese ámbito. Y es en esta zona de indiferenciación donde queda situado lo gitano. Es decir, no está dentro del orden jurídico porque la pragmática de 1499 establece que lo gitano es un elemento delictivo, es decir, define lo gitano como un elemento delictivo. Y esto no es una invención mía, es historia de España. He leído todas las pragmáticas anteriormente y hay muchas más. Aparte de todas esas leyes, hay informes que acompañan a estas leyes, pero no por simples cualquiera, sino por las más altas instancias del Estado español. Estas son medidas tomadas desde las más altas instancias del Estado español. Pues esto lo que deja a los gitanos es fuera de cualquier posibilidad de ejercer su capacidad de acción. ¿Por qué? Porque los elimina como figura política y jurídica. Lo gitano no es más que una de las muchas figuras de la delincuencia en España. Tanto es así, que cuando se hace en España una recopilación de todas las leyes del reino, que se llama la novísima recopilación de las leyes de España, que cuenta con 12 libros, hay uno de los libros, es decir, es en esas leyes lo que Carlos IV ordena que se recopilen todas las leyes del Estado español, porque quería tener en un mismo corpus legislativo todas las leyes. Y entonces la recopilación que se hace en uno de esos libros, concretamente en el libro 12, en el capítulo 16, si no recuerdo mal, ahí es donde se sitúa lo gitano, porque aparece un epígrafe dedicado única y exclusivamente a los gitanos como figura jurídica. Y ese capítulo tiene el gracioso nombre, si no fuera porque es absolutamente dramático, de los gitanos, su vagancia y otros excesos. Es literalmente como se titula el título que da, donde se recopilan toda la legislación contra los gitanos. Pues bien, lamento no haber calculado bien el tiempo, pero básicamente lo que venía a decir, por lo menos hasta una de las partes, he hablado de la exclusión epistemológica, a la cual no me ha dado tiempo a entrar, pero la exclusión política creo que más o menos ha quedado esbozada, es decir, en el sentido en que lo gitano
queda fuera del ordenamiento jurídico porque se identifica con un elemento delictivo. ¿De acuerdo? Y esta contraposición, es decir, por un lado he dicho al principio que teníamos lo gitano como una construcción social que hace referencia a esto que estoy diciendo, y por otro lado tenemos a los gitanos que no son eso, es decir, que no son delincuentes. Pero lo terrible del asunto es que desde el Estado se ha identificado eso. Se ha identificado lo que es la construcción social con lo que es nuestra realidad como gitanos. Y ese es el bucle significativo del que hablaba al principio, es decir, cuando se legisla, cuando se piensa en lo gitano, es prácticamente imposible quitarse de la cabeza lo gitano. Es decir, la construcción social que hay sobre los gitanos. Por lo tanto, como primera medida para mejorar la situación política, educativa, social de los gitanos, es absolutamente fundamental y básico desligar lo que es la construcción social que he llamado lo gitano de lo que somos los gitanos y analizar por separado cuáles son los elementos constitutivos de lo gitano como intento violento de una imposición de una identidad, de lo que somos los gitanos como pueblo, como comunidad, como colectivo. ¿De acuerdo? Muchas gracias y hasta luego.